Tú sabrás si lo hemos estudiado en la escuela Simón Bolívar, el Libertador. La misión de él fue compleja. De hecho, él no estuvo presente en la batalla del Pichincha, pero ahí lo esperaba a todos los lojanos a Bolívar. Iba entrando a Loja, pues se llama la Gran Colombia. El tema de dónde durmió Bolívar, en la Bolívar y Colón, ahí el hotel Boutique Casa Bolívar de Claudio Iguiguren, ahí durmió Bolívar, pues eso es cierto. Y le proponen y le dicen, oiga, Libertador, o sea, Loja ha quedado devastada. Entonces él firma un decreto propuesto por los emprendedores lojanos. Hay que hacer una feria en Loja. Él firma un decreto, meses de agosto, septiembre, se realice la feria ganadera en aquella época y la procesión de la Virgen del Cielo. Para dinamizar la economía. Han pasado 196 o 197 años, creo que es este año, de que todavía sigue vigente el decreto de Bolívar. Más de 200 años, más de 200 años. Tú sabrás si lo hemos estudiado en la escuela Simón Bolívar, el Libertador, su sueño de juntar la Gran Colombia y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la misión de él fue compleja. De hecho, él no estuvo presente en la batalla del Pichincha. Pero fíjate, hay un estratega Sucre, venezolano, que debió haber sido el primer presidente del país, pero bueno, lo asesinaron y asumió la presidencia, pues, Juan José Flores. Esta gente lo lee a un alemán, Humboldt, un biólogo que vino acá y él contó la realidad del Ecuador, de su belleza, del Chimborazo y todas esas cuestiones. Entonces, ellos se dieron cuenta que si querían ganar una batalla, tenían que llegar a un lugar donde no exista nevado, donde la gente sea unida, donde les permitan formar un ejército. Y claro, el lugar más bello por el tema del Villonaco, donde los Andes se inclinan a sus pies, era Loja. Así que generales como Urdaneta, entre otros. Fíjate, ahí hay un tema curioso. Cuando uno se va a Cuenca, Paquixapa se llama Urdaneta. Ya. Pasa uno de Saraguro y ahí uno dice Urdaneta. Sí. Ya. Ese es en honor al general Urdaneta, porque ahí, desde Saraguro, de todos esos lados, inclusive aquí en Loja, pues se formó el Gran Ejército del Sur. Este fue el que caminaría luego al Pichincha para un 24 de mayo de 1822, pues ganar la batalla y que Bolívar entre triunfante al reino de Quito en aquella época, porque en ese tiempo no había Ecuador, ¿no? Y fue aquí en Loja, fíjate que pasó eso. Primero por el tema del Villonaco, un lugar tranquilo. Dos, por el tema de los chazos lojanos, gente brava, gente leal, gente con convicción, ¿no? Que quería también la libertad. La libertad del yugo español para ellos poder tener también su terreno y por ende dar de comer a la familia o vivir con dignidad, ¿no? Entonces aquí se forma el Gran Ejército. ¿Cómo aporta Loja? Loja aporta con ganado, dinero, mulas, especialmente las mulas celicanas. Uno de los animales más bravos y para aquella época como Ferraris en el tema de la transportación. O sea, una mula celicana era como tener un Ferrari. ¿Sabes? ¿Celicana Carajo. te refieres a Celica de acá? A Celica nuestro, claro, la mula, la cruza entre, me parece que es burro y caballo. La mula celicana es uno de los emblemas de la transportación, de la carga, de que han ayudado mucho el tema de la historia. Pero bueno, aquí se forma el Ejército del Sur y como te digo, no solamente es con ganado, caballos, mulas, plata, sino que comienzan a trabajar mucho acá durante algún tiempo las mujeres lojanas, para hacer uniformes, para hacer chambritas, el tema de fundir hierro para hacer lanzas, se arma el Ejército del Sur. Mira que inclusive mujeres lojanas como Inés Jiménez y Nicolasa Jurado, que hay dos calles que las tenemos un poco como olvidadas, pero aquí en el barrio de acá arriba de Don Boris, Salinas, Miraflores, ahí están las calles de estas mujeres que se visten de hombres y que se juntan, claro, se visten de hombres como soldados, al punto que, bueno, eso ya te voy a contar luego, ¿no? Entonces se forma el Ejército del Sur. Pero también llega gente de otros lados, especialmente negros, llegan peruanos, bolivianos, argentinos, y se juntan aquí en este espacio, en este lugar llamado Loja, un ejército increíble. Acá se concentran en Loja. En Loja.
Y bueno, será unos meses antes de la batalla del Pichincha comienzan a caminar, o ir en burro, en mula, al mando del general Urdaneta. En el camino también se van sumando otras mujeres, otros hombres, y a Sucre los esperaba en Quito. Y evidentemente fue un ejército que fue bien preparado, bien robusto. Ellos se transportaron de Loja a Quito. Y llegan a pata, en burro, en mula, en caballo. No solamente hombres que iban luchando, sino mujeres, porque mujeres tenían que hacer de comer, tenían que curar los heridos, la parte de la enfermería, esa parte que no cuentan la historia y que no rescata los libros. O sea, ¿quién hacía de comer? Pues las mujeres. ¿Quiénes eran las enfermeras? Las mujeres. ¿Quiénes eran las que cosían, tejían, cuidaban a los niños? Porque iban con niños y todo, pues eran las mujeres. Las mujeres fueron una parte fundamental de lo que es el Ejército del Sur. Y sí, llegan un 24 de mayo de 1822, si las fechas no me cuadran, estoy malo para ello, pero estoy más que seguro que sí, y pues libran la batalla, la gran batalla del Pichincha, donde prácticamente, digamos, esta parte o el reino de Quito se libera de los españoles huyen de Quito, dejan el reino de Quito, eso permite de que ya llegue Simón Bolívar, que venía él de Colombia, pues entre triunfante y los laureles les lancen a Simón Bolívar, y ahí pues se conozca ya con Manuelita Sáenz, me parece que es la libertadora del Libertador. O sea, si no hay los lojanos, si no hay el Ejército del Sur, tampoco Bolívar se enamora, hermano del alma, ¿no? Pero es gracias a esta gente. Bueno, como tú te darás cuenta, pues Loja queda totalmente devastada y en una pobreza terrible. De hecho, que aquí hay una quebrada que se llama Las Lágrimas. Tómale nota, Las Lágrimas. Las Lágrimas, sí. Y ya te voy a decir el nombre, ¿por qué? Porque bueno, ya le cuentan a Bolívar todo lo que pasó, el Ejército del Sur, y él decide venir a Loja. El libertador Bolívar decide venir a Loja y dice, yo quiero conocerlo, quiero ir personalmente a agradecerle. O sea, después de todo el trabajo que ha hecho Loja. Claro, o sea, él se da cuenta que dice los chazos lojanos, la devoción a la Virgen del Cisne, cómo es que Nicolás ha jurado, esta mujer que luego Sucre se da cuenta que era mujer y le da, fíjate que se ve obligado Sucre a darle el grado de sargento. Nicolás ha jurado, ¿quién es? Es una lojana que se vistió de varón para ir a la guerra. O sea, Okay. Entonces, bueno, fueron reconocidas ya luego las mujeres con grado. O sea, son cosas que pasaron muy lindas. Bueno, Simón Bolívar emprende, ¿no? Pero también se había dado cuenta y había oído hablar del Chimborazo. Entonces, primero pasó por el Chimborazo unos días, se tomó un relax y luego llegó a Caloja, ¿no? Y llega a Caloja y en la quebrada Las Lágrimas, que luego toma el nombre de Lágrimas y que hasta el día está, dice que todo Loja, mujeres, niños salieron al encuentro del Libertador, que llevaba a Simón Bolívar por aquí de la Cuxibamba para abajo. No de la Cuxibamba, más bien de la avenida la entrada a la ciudad era la puerta, no es la Cuxibamba, es la Gran Colombia. Por eso tiene el nombre de Gran Colombia, esa era la única puerta de entrada y se entraba por Sauces Norte. La calle. La Gran Colombia, porque por ahí entró Bolívar, con burros y todo, pero primero llegó a la quebrada Las Lágrimas. Entonces los lojanos lo esperaban a Bolívar, yo me imagino, y la gente lloraba y le decía, Libertador, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? La gente lloraba porque reclamaba a sus parientes. Okay. Entonces de ahí toma la quebrada del nombre de Las Lágrimas. Okay. Bueno, llega a Loja Simón Bolívar y efectivamente, pues fíjate que se aloja en lo que hoy es el Hotel Bolívar, el de la Bolívar y Colón Esquina, de Claudio Guiguren. Casa Bolívar se llama ese hotel. Sí. Ahí duerme Bolívar y al frente en el convento de San Francisco se alojan en cambio el ejército que lo venía acompañando. Él se queda aquí unos días y aquí escribe un ensayo que luego se vuelve famosísimo que se llama Mi delirio sobre el Chimborazo. Aquí se toma su tiempo, se da cuenta de la belleza de Loja. Fíjate que inclusive aquí en Loja les regalan un caballo blanco,
El caballo blanco de Simón Bolívar fue regalado aquí en la ciudad de Loja. Ahí viene toda sí, ahí viene la historia de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. ¿Recuerdas ese chiste que nos daban en la escuela? Sí. Y claro, Bolívar se fue muy agradecido, Loja quedó devastada. Devastada porque todos los recursos fueron a la batalla. Se fueron a la batalla. Entonces él se fue a Guayaquil, estuvo en Guayaquil y un grupo de lojanos deciden viajar a verlo al presidente de la Gran Colombia en aquella época, que era, imagínate, el presidente de la Gran Colombia, era presidente de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Y Bolivia y Venezuela, o sea, la Gran Colombia, él era el título de presidente de la Gran Colombia. Y luego no solamente eso, fíjate, porque ya una vez que se libera o que se da la batalla del Pichincha, después hay la batalla de Ayacucho, me parece, oye el nombre, ¿verdad? Donde lojanos también van a pelear en el Perú, la batalla final, donde los vencen efectivamente ya los españoles, y el Perú también pues se anexaría a la Gran Colombia. Luego vienen un poco de traiciones y todo, y bueno, el sueño de Bolívar no prosperó. De la mujer lojana, que ella fue la que caminó, hizo los uniformes, tejió, fue enfermera, hacía de comer para un ejército grandote. Se vistieron muchas de hombres para poder luchar, unas murieron también en batalla. Y gracias a Loja se gana la batalla del Pichincha. O sea, el título que acabas de poner no es ilógico, es cierto. Eso es lo que te puedo contar, y lo resumo lo más pronto como para entenderlo, ¿no? Oye, salvaje, Pato. Y oye, me da mucha curiosidad, ¿dónde averiguaste o cómo te enteraste de todo esto? Bueno, esto está escrito, hay documentos que existen, ¿no? Hay libros, de hecho, hay el último libro de Félix Paladines que se llama La historia contada desde la periferia, que lo dejó escribiendo su último libro, Félix Paladines, que recién murió. Ahí recoge muchas de estas cosas, te los recomiendo al libro, vale la pena comprarlo, está en la Casa de la Cultura. Hay aquí en Loja inclusive un libro que dicen que cuando Bolívar estaba ya, y los recoge Félix Paladines, ¿no? De que si volvería a pelear, ya cuando él decía que había arado en el mar. Entonces decía, yo si vuelvo a pelear o vuelvo a confiar en alguien, solo lo haría con los chazos lojanos. Esto de los libros, también yo debo reconocer que ha habido mucha gente generosa que, ya sabes, aquí en Loja tomando café se aprende, como Carlos Chalaco, Alfonso Riofrío, el mismo Claudio Eguiguren, que es un gran historiador, bueno, y muchos, tanta gente lojana que de café en café vamos contando estas historias que no se las dan en los colegios, que no se las dan en las escuelas, lamentablemente, pero ahí es donde uno va diciendo y va acrecentando el orgullo que uno tiene de esta ciudad, que somos parte de la historia del Ecuador, fíjate. Mira, Pato, yo te cuento que estudié sociales en el colegio, y pues te digo, lo que tú me cuentas nunca lo escuché en un salón de clases, y por más que estudié sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan en el colegio? Nos enseñan como la otra parte, o la parte solo como más de la parte de los políticos, de los que están al frente. Nunca se resaltó esta parte de la comunidad. Sí. Mira cómo se esconde todo esto, ¿no? Y eso es lo lamentable, Talo, porque el no contar la historia tal cual es, o la otra mirada, la otra parte de la historia, pues hace de que nosotros, los ecuatorianos, especialmente los lojanos, creamos sin identidad, sin raíces. Y chuta, bueno, a veces amemos más culturas que no son nuestras. Pero esa es la historia real y se la puede ver en Wikipedia, en libros, en la Casa de la Cultura. También está en Wikipedia. Sí, muy a grosso modo, ¿no? Muy a grosso modo, pero esto es real. Esto pasó, el Ejército del Sur es algo reconocido. O sea, no te lo van a reconocer los quiteños, ni los cuencanos, ni nadie. O sea, el presidente ni siquiera cuando viene a Loja va a decir, vengo a agradecer a los lojanos que por ellos, o cuando vienen a cargar la Virgen los ministros. Ellos no tienen ni idea porque en la escuela no les han dado. Es decir, vengo porque cuando viene la Virgen a Loja, estamos nuevamente conmemorando, estamos rindiéndole tributo a las almas, a los lojanos, a los miles de hombres que entregaron la vida para que nosotros seamos libres, entre comillas, el día de hoy, mi querido estimado Talo. Pero el símbolo de la Virgen del Cisne y la Feria es la gratitud del libertador Bolívar a Loja, a los lojanos,
por haber sido nosotros, o haber sido por lo menos en Loja donde se formó, donde se juntó la gente para que el Ejército del Sur caminase y podamos nosotros también tener esa festividad nacional llamada 24 de mayo o Batalla del Pichincha. Aquí vienen cosas como, por ejemplo, mire el tema de los alcaldes locales, ¿no? El 24 de mayo deberían decir, a ver, vamos a festejar el Día del Ejército del Sur, porque es el Día del Ejército del Sur. O sea, eso que tú dices, Ejército del Sur, ¿lo has puesto tú o así está? No, así se domina en la historia, el Ejército del Sur, porque salió desde aquí, desde el sur. Por eso le denominaron el Ejército del Sur. Así lo dominó Bolívar, Sucre, sí, el Ejército del Sur. Es el nombre histórico. Pero y en Quito no hay otra historia que a lo mejor digan, no, o sea, fue parte del equipo, el Ejército del Sur, más no fueron los... No hay como tapar el sol con un dedo. La historia es la historia, sí. Que no nos la hayan contado bien es diferente, pero la historia es esa. Y historiadores y gente en Guayaquil todo muy sensata, pues sabe que esto que te estoy contando es la realidad. Y eso te digo, o sea, es que siempre como a la escuela, al colegio nos han enseñado como que allá en Quito estaban los duros, allá ellos eran los que administraban, los que manejaban todos y han hecho un gran trabajo. Y más no se ha dicho que pues Loja ha sido realmente pues el... Vele por la parte positiva, porque si ellos nos hubieran contado ya no estuviéramos conversando. Sí, eso es lo lamentable de un sistema educativo paupérrimo que nos meten cosas desde chicos en la cabeza creyendo que en la capital es todo. Claro. No. Loja es algo increíble. De hecho, mira, la próxima semana vamos a hablar de la cascarilla. La cascarilla es una planta que se la cultiva en Loja luego ya en la época colonial y que cambia la geopolítica global. Vamos a hablar también, por ejemplo, en próximos programas, vos me das acuerdo, la ciencia ha andado mucho, todo el mundo habla de llantas General, todo el mundo habla de guantes quirúrgicos, todo el mundo habla de la mejor tecnología ahora en las llantas para los aviones. Es normal hablar del caucho, ¿no es cierto? Y lo que cambió el mundo. Ya, pero es una planta originaria de América. Sin esas plantas, el mundo no hubiera progresado. Si no fuera por la papa, el caucho, la cascarilla, el tomate, no existiera comida francesa, no existiera comida italiana. El aporte de América y de Latinoamérica, especialmente de los Andes y del oriente ecuatoriano, oye, es realmente una maravilla. Yo también lo he ido aprendiendo, como te digo, a mí me lo han contado gente de muy buena voluntad. Debo rescatar siempre el tema de Carlos Chalaco, Félix Paladines, bueno, entre otros, que han sido muy generosos y me han tenido la paciencia de contarme esto. Y yo ahora también, sin estar a la altura de estos grandes historiadores, trato de hacerme entender, si cabe el término tal. No, claro que sí, chuta, gran aporte de Pato. Genial. Yo estaba pensando, cuando hablabas de Loja, la batalla, se me venía a la mente la batalla de Tarqui. Alguna vez un amigo me contaba, pues allá antes de llegar a Cuenca está Tarqui, ¿no? Y ahí pues, no sé si sea verdad, pues pero me contaba que ahí había sido la batalla de Tarqui. Sí, la batalla de Tarqui es otro tema, claro, porque fíjate, ahí vuelta es otro relajo, ahí es la traición a Bolívar, ahí pelean los cuencanos con los ecuatorianos por Guayaquil. Bueno, la historia es un relajo, pero sí, la batalla del Tarqui es una batalla que también genera mucha importancia en lo que hoy geopolíticamente nosotros lo llamamos como Ecuador. Sí. Guayaquil siempre ha querido pertenecer o irse por otro lado, pero lo vamos a ir contando de otro país. Sí, siempre ha querido. Sí. De hecho, se cree otro país hasta el día de hoy. Y no se da cuenta Guayaquil que el río Guayas nace en el páramo, a donde los mandan votando cada vez los alcaldes de Guayaquil. En el páramo, ahí vos has visto en el escudo nacional, ¿no? Claro, sí. Ahí nace el río Guayas, ¿no? O sea, todo el Ecuador, o sea, bueno, muchos países o muchos recursos nacen en los Andes que a nosotros nos atraviesa por sí, eso es, yo trato de resumir lo que más puedo, creo que se entendió talito bien, y ese es el orgullo de ser lojano, el Ejército del Sur. Loja ganó la batalla del Pichincha, no hay como negarlo, ya en ese tiempo se llamaba Loja y lo hizo con el Ejército del Sur. Chévere, Pato, muchas gracias hoy por tu historia, realmente muy acertada. Y no te olvides de símbolos, ¿no? De la quebrada de las
lágrimas. Eso no me dijiste. Sí, no te digo, es que cuando llegaba ya, cuando ¿no es la del terminal? Queda más abajo, tengo entendido que por Sauces Norte, por ahí no te puedo dar bien la ubicación, pero ahí lo esperaba a todos los lojanos a Bolívar. Digo, Bolívar iba entrando a Loja, pues se llama la Gran Colombia, y la gente lloraba y le decía, Libertador, Libertador, y mi familia, y mi hijo, ¿dónde está? Entonces los recibieron con lágrimas, porque muchos que fueron a la batalla del Pichincha no regresaron, o sea, nosotros aportamos con almas, con cuerpos, con gente. Entonces les reclamaban a Bolívar, oye, y mi familia, y claro, Bolívar se quedó frío, no sabía qué decir, ¿no? Porque, de hecho, Bolívar ni siquiera estuvo en la batalla del Pichincha. Imagínate ahora que pase algo como eso. Imagínate ahora que pase algo como eso. No, pues ya con el TikTok todavía nos damos cuenta. Pero bueno, en ese tiempo escribían la historia dependiendo la conveniencia. Pero esta es la historia. No te olvides que acá también se les regalaron el caballo blanco a Simón Bolívar. Eso está en el libro de Stalin Alvear. Stalin Alvear, sí, aquí también en Loja, Stalin Alvear recoge mucho la visita de Simón Bolívar a Loja, es un libro que recién lo publicó Stalin, ahí también lo tienen esos datos. El tema de dónde durmió Bolívar, Casa Bolívar, que es en la Bolívar y Colón, ahí el hotel Boutique Casa Bolívar de Claudio Guiguren, ahí durmió Bolívar, pues eso es cierto, pueden conversar también con Claudio, un poco porque eso sería lo chévere, o sea, que estas conversaciones generen curiosidad y sigamos preguntando y que digan, oye, Pato, creo que es re mentiroso, más bien vayamos preguntándole. En tu celular, no sé, pásalo para ver si es que alguien nos ha escrito. A ver, vamos a ver en Facebook, Simón. ¿En qué página está? En la de Primer Reporte. Primer Reporte. Ahí vamos para ver si gracias a las páginas también que nos dan ese chance. Dilas tú, mi querido Talito, mientras yo busco principalmente a la página de Primer Reporte que pues nos da chance el Boris para poder pues amplificar esta conversación muy importante. Y con este proyecto no contarás, Pato. No contarás. El tema es no contar a nadie. Mira, no me crean, como decía el ufólogo, no sé si te acuerdas vos del ufólogo no me crean, no lo nieguen, investíguenlo. Sí, todo lo que yo digo, crean que es mentira. Y pregunten a otros, y pregunten y conversemos y reescribamos nuestra historia. Y, Pato, y este tema, o sea, te digo yo, pues que pasó también con mucha gente, o sea, no son temas de conversa. No son temas, o sea, ahora se conversa mucho de innovación, de qué proyectos estamos haciendo, de cómo asociarnos a más gente, pero no se cuenta nada de Loja. Y no te olvides que si uno no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. El lojano ha sido emprendedor toda la vida. Hace un rato estaba aquí Bruno Valareso, ¿no? Tienes que le ofrece el voto, ojo, le ofrece el voto a todos los candidatos a alcalde de Loja, pero ese voten Catacocha, tengan cuidado. Pero lo conversamos hace un rato, no es de ahora, la gente lojana toda la vida, ya te digo, mira, o sea, la feria hasta ahora fue la primera zona franca de la Gran Colombia, los lojanos, el tema de la peregrinación de la Virgen. Nosotros somos, Loja y su provincia es maravillosa y es de gente linda. Sin menospreciar a Cuenca, a Quito, a la Tacunga, ni a Europa, ni a otros lados. Lo que quiero es un poco hacer entender de que Loja tiene su particularidad, que también tiene su aporte en el desarrollo, no solamente local, sino global. Ya te digo, la Cascarilla cambió la visión del mundo. Esa te la cuento la próxima semana. Pero vos, júrame que no contarás a nadie, mi querido tal. No contarán. No contarán. 6 años de sociales los resumimos aquí en 20 minutos, Talito. Oye, sí, no, te digo, o sea, vacancísimo todas esas historias, Pato. Mi querido Talito, muchas gracias. No, muchas gracias a la gente que nos están viendo. Hay que ir poco a poco también y creo que valga la invitación. Hemos creado las páginas, pero bueno, yo creo que, Pato, tenemos nuestras ocupaciones, creo que un poco nos hemos descuidado de eso. Vamos a tratar de un poco de llevar a que la gente un poco nos pueda seguir y a lo mejor hacer algo más allá de información dentro de los perfiles que son No Contarás. Estamos así, creo, No Contarás. Espero que podamos, porque es rico saber de dónde viene uno, ¿no? O sea uno dice que es interesante, es como dulce la conversa, ¿no? O sea, no es como, a veces uno trata como de investigar mucho de su profesión, de las cosas, como te decía hace rato, de la innovación, pero nunca se habla de lo nuestro, de lo acuérdate de Inés Jiménez, por ejemplo, Nicolás Jurado. Hablar en casa, por ejemplo, cuando hablas de los abuelitos, hablas de que así éramos, así vivíamos, o sea, es una conversación dulce. Sí, yo les voy a pedir también, fíjate que el otro día en el TikTok me ponía una chica algo bien bonito, dice, Pato, usted es como nuestro abuelito que nos cuenta historias. Ya me dijeron abuelo, fíjate, pero no importa el título. Y a mí no te hacen abuelo, Pato. Dios quiera, Dios quiera. Mi querido Talito, lo único que quiero es, pasemos la voz,
contemos esto tan bello que tiene Loja, ¿no? Sí, no. Te prometo que yo esta historia que me acabas de contar se la voy a contar a mis hijos. Y ya con eso ganamos. Ya que uno sepa, ya hay ganancia, mi querido Talo. Sí. Chévere, Pato. Muchas gracias, Talito. Gracias. Y gracias por aguantarme. El otro jueves vengo con la cascarilla y... Sí. Y No, aquí, abiertos más bien para que nos cuentes todas las historias que quieras, Pato. Y bueno, las personas que están viendo, que vieron, comparte el video con el único afán de que la historia nuestra se propague. Para que sepan lo que somos los lojanos, carajo. Así es. Chévere. Bueno, Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias por este pequeño momento tan saludable. Gracias, Pato.